Buen día, familia, bienvenidas, bienvenidos a este segundo vídeo de este taller gratuito, agradeciendo lo recibido en este 2020 y bueno, compartiendo experiencias personales, aprendizajes y compartiendo retos y propuestas para este 2021, analizando un poquito aprendizajes, vivencias y situaciones vividas en este 2020 que nos sirvan para reflexionar, para aprender, para transformarnos y bueno, pues compartir también desde esta experiencia todo eso que nos pueda servir para crecer en común y en común unidad, en comunidad. Entonces, bueno, cuando hice este primer vídeo, el vídeo que ya habréis visto sobre el cuerpo físico, mi idea era hacer como 20 minutitos de vídeo, más una vez que empecé a hablar con un pequeño guión, se convirtió en una hora y cuarto, algo así. Entonces, bueno, se ve que hay mucho que compartir, de hecho había mucho que según lo iba explicando sentía como que mucho de toda esa información habría que ampliarla y vivirla y experimentarla. Así pues, cuando acabemos estos vídeos, quizá monte con toda esa información un pequeño tallercito así más grande, donde podamos explicar cada una de esas propuestas pues de una forma más amplia e incluso que podamos tener la oportunidad de muchas de ellas practicarlas o resolver dudas así, ya sea en un taller online o presencial o algo así. Así que bueno, lo dejamos en el tintero. En esta segunda parte vamos a hablar de la mente, de este cuerpo mental, que es uno de los cuerpos más importantes, porque siempre que vivimos una crisis, siempre que vivimos una situación de máxima tensión, normalmente vamos a ser poseídos por todos los pensamientos que vienen desde la supervivencia, por todos esos pensamientos que desde la inercia del miedo salen, nos poseen y hacen que actuemos muchas veces de forma que ni pensamos, ni sentimos, ni creemos, más que en una situación de estrés, la vida o la inercia nos hace actuar de diferente o de una forma que no sería la que haríamos desde un lugar de calma o de paz. Por eso es tan importante empezar a entrenar nuestra mente. Dice un curso de milagros que una mente sin entrenar está condenada a ser carne del ego, vaya. Y eso ocurre totalmente. Yo lo he podido vivir así en mis carnes y pensaba en este 2020 y más allá del 2020, bueno, pues a principio del 2019, a finales del 2019, en esos últimos 3 meses, donde estuve abriendo el centro y pasé 3 meses, donde empecé a tener un montón de preocupaciones por el dinero, por el tiempo, por la legalidad, por un montón de papeles que no sabía hacer, por un montón de cosas que me exigían y que no estaban en mi mano. Y de pronto viví como 3 meses de mucha, mucha intensidad emocional, de mucha, mucha preocupación mental, de mucha confusión, de mucha desconfianza, de una montaña rusa de subidones y bajones en mi cabeza. Y me acuerdo que durante mucho tiempo me repetía, eh, mira Roberto, no sé cómo se puede solucionar esto, pero hay una solución, seguro, seguro que hay una solución. Y como un mantra me repetía, no sé cómo es, pero sé que hay una forma, no sé cómo es, pero sé que está en mi mano, no sé cómo es ahora, en este momento, pero sé que hay una solución y que todo esto va a tener un desenlace satisfactorio. Y continuamente me repetía una y otra vez esas frases en positivo donde, aunque mi mente estaba a veces muerta de miedo, con la capacidad de poner un pensamiento en mi mente o una idea en mi mente positiva, empezaba a transformar esas creencias. Dice la ley del mentalismo, de las leyes universales, la primera ley, la más importante y en la que se reducen todas las leyes, que todo es mente, que con nuestra mente estamos creando nuestra realidad, que vivimos en una gran mente colectiva y que esa mente podemos aportar a esa mente y recibir de esa mente. Es lo que también le llamamos el campo cuántico, ahí donde están todas las posibilidades. Y
aprender a relacionarnos con nuestra mente, lo primero, aprender a identificar nuestros pensamientos, cómo creamos nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no sean los que nos piensen a nosotros, sino que de pronto nosotros podamos ser dueños y dueñas de nuestros pensamientos. Es como la primera parte y la más importante para más adelante empezar a relacionarnos con esa mente colectiva. Pues en esa interacción con mi interior y con mi exterior voy a crear esos espacios de control, si es que podemos tener algún tipo de control sobre nuestra vida, pero sí de control sobre lo que yo estoy emitiendo y poniendo en la vida. Y de cierta manera eso va a transformar también lo que estoy recibiendo en la vida y lo que estoy viendo en mi vida. Decía John Wheeler, un físico cuántico del siglo pasado, él hablaba del universo participativo y hablaba cómo nuestra mente o cómo con nuestra mente estamos influyendo en la realidad que vivimos. Y es lo que desde la psicología hoy en día nos cuentan como, bueno, el pensamiento positivo. Y no un positivismo fácil y facilón, un positivismo que no te creas, sino un control de tu energía interna, de tu energía mental y de cuando te estés viendo que estás entrando en la paranoia, poder parar, poder decir, pero estos pensamientos de dónde vienen, realmente me hacen, realmente son míos, realmente me están haciendo un favor, realmente me encaminan hacia el objetivo que quiero conseguir, hacia el estado emocional que quiero vivir o hacia el proyecto que estoy intentando realizar. ¿Me ayudan o me lastran? Es decir, me paralizan, me alejan. Porque esa libertad de poder darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos, esa libertad de poder reconducir nuestros pensamientos, reprogramar nuestros pensamientos, nos va a empezar a dar, de cierta manera, bueno, la capacidad de poder transformar aquello que vivimos. Muchas veces a mí me gusta hablar de la ley de la vibración y cómo los planos sutiles de vibración influyen en los planos densos, mandan y gobiernan a los planos densos en cualquier situación de nuestra vida. Nuestro pensamiento sería un nivel sutil de vibración, porque antes de realizar una acción hay un pensamiento que la acompaña. Entonces, me gustaría preguntarte cuál es el pensamiento que acompaña las acciones que haces. ¿Eres consciente de los pensamientos que hay detrás de tus acciones, detrás de tus respuestas, detrás de tus reacciones? Para mí este 2020 me ha ayudado mucho a hacer mucho control mental, mucho darme cuenta de en qué estoy pensando cuando entraba en la lucha, cuando entraba en el oponerme a lo que no me parecía bien, a lo que de pronto era como yo no quiero participar de esto y me enfrento y de pronto decía, pero ¿para qué te está sirviendo esto? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Qué emociones hay detrás? ¿Qué pensamientos hay detrás de todo esto? Y de pronto la realidad empezaba a cambiar solo con tener ese poquito de conciencia sobre lo que está pasando a nivel mental. Cuando podemos controlar nuestros pensamientos, podemos generar unas nuevas emociones, por lo cual podemos empezar a crear nuevas acciones, nuevas respuestas y con ello nuevas manifestaciones de vuelta de la vida. Por lo cual el controlar, entender, sentir y identificar y programar y reprogramar nuestros pensamientos es una herramienta maravillosa para empezar a recibir otra cosa distinta de la vida. Eres creador de tu realidad y por ley de atracción vas a recibir aquello que vibre con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás sintiendo, con cómo estás y con cómo actúas. Si la vida es un boomerang todo el tiempo, que te va devolviendo todo el tiempo aquello que pones en la vida, es una buena inversión aprender a ser dueño de tus pensamientos. Muchas veces la gente me dice, ya, pero ¿esto cómo se hace? Mira, a veces se hace solo con el silencio, con empezar a respirar, con empezar a silenciar nuestra mente, a veces con meditación, pero a veces solo escuchando y observando todo ese mare magnum mental, ese movimiento mental
que sí o sí va a estar ahí y se va a mover, y está bien que aprendas a observar eso para decir, esto me está sirviendo, ¿y para qué me está sirviendo? Porque, bueno, mis pensamientos, así como la identificación con ellos, dependen de nuestro nivel de conciencia. Es decir, cuando estamos en un nivel de conciencia, como decían las cápsulas de autoconocimiento, en estos vídeos que estuve subiendo a YouTube mientras duraba la cuarentena o el primer confinamiento, hablaba de los niveles de conciencia como esos lugares que según vamos aprendiendo y según vamos creciendo y según nos vamos sanando, es esa escalera que vamos subiendo y que nos permite y nos ayuda a ver la vida de otra manera, a sentir la vida de otra manera y a relacionarnos con la vida de otra manera, a reaccionar ante la vida de otra manera, porque está ese humano básico y enfadado. Bueno, primero está el desconectado de la vida, ¿no? El que piensa que no tiene nada que ver con el mundo, que todo es aleatorio, que todo es casual, y bueno, como que se siente un poco víctima de este mundo, que está en lucha, que está en huida, que está en la queja, que está en la rabia. Y según vamos creciendo de ese nivel de conciencia, porque poco a poco te vas mirando dentro, vas sanando tu interior y te das cuenta de que cada vez respondes menos desde la inercia, sino que puedes parar y pensar, porque la reacción sale desde el miedo. Y cuando empezamos a parar ese miedo, a vivir desde otro lugar, podemos empezar a reaccionar desde la conciencia, desde el preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hay en mí que está alimentando esta situación? ¿Qué me tiene que enseñar esta situación? ¿Cómo estoy sosteniendo yo esta situación, sea cómoda o sea incómoda? Entiendo que durante el 2020 yo he estado hablando con mucha gente, haciendo sesiones, ocupándome de acompañar a personas en procesos personales muy bestias, gente que de pronto a través de su trabajo ha tenido que cerrar el negocio y está viviendo un momento de crisis, gente que ha perdido a sus seres queridos y no los ha podido ni enterrar, o ha entrado su mamá en el hospital y ha salido una urna con cenizas, gente que, bueno, que a lo largo de este 2020 de pronto ha tenido una historia con su pareja y han dejado la relación, no sé, todo tipo de historias, culebrones y dramas que, o más que dramas, bueno, a mí me gusta decirle dramas y culebrones, más en el fondo sé que siempre son aprendizajes. Y uno de los o en la gran parte de los acompañamientos es llevar a las personas a pensar por ellas mismas, a sentir por ellas mismas qué parte de ellas hay en aquello que están viviendo, para qué están viviendo todo aquello que la vida les está trayendo, qué tienen que aprender, por qué en este momento, qué hay en ellos que atrae esa situación o que mantiene esa situación, o qué patrones tenían que darse cuenta que tenían, qué tenían que soltar, qué estructuras se habían quedado viejas, caducadas, qué no les valía y no estaban tomando decisiones aún sabiéndolo, por comodidad, por miedo, por retrasar ese momento, por vergüenza, por, bueno, por todo tipo de pensamientos, sentimientos o emociones. Y la mayoría de las personas de pronto se daban cuenta y decían, sí, la verdad es que ahora que le puedo mirar, ahora que me puedo recolocar para mirar esta situación desde otro lugar, ahora que puedo hacerme estas preguntas, que el miedo solo me hacía reaccionar, no me hacía preguntarme. Como mucho me podía hacer quejarme, pero no me hacía preguntarme si esto va a tener, si esto viene a mi vida para hacerme un bien, si hay algo de mí que está sosteniendo esto en la vida. Y bueno, cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, la verdad es que nos sorprendemos con la capacidad que tenemos para ser respondidos por esa parte de, llámale el campo cuántico, llámale tu yo cuántico o la vida si quieres. Bueno, ponle desde la parte más, desde el lenguaje más científico al más místico, el que para ti te vaya bien. Entonces te animaría a preguntarte, ¿no? ¿Desde dónde has estado viviendo este año? Y con todo lo que has vivido, lo que has experimentado, tanto a nivel personal como profesional, como a nivel de relaciones, ¿qué pensamientos han venido y con qué pensamientos has vivido todas esas situaciones? Hazte una lista de
cuáles han sido las situaciones más intensas que has vivido y permítete observar, apuntar, sentir qué pensamientos han acompañado todo ese proceso. Y si esos pensamientos te han ayudado a solucionar lo que estabas viviendo, te han ayudado a conseguir tu objetivo, o te han alejado de él, o te han puesto problemas, o más trabas, o te han alejado de las otras personas, te han acercado a las otras personas o te han alejado de ellas. A mí me vienen muchísimas preguntas que me encanta hacerme cuando estoy viviendo procesos. También soy Géminis, ascendente Géminis, es decir, tengo una cabeza que siempre va a estar haciendo preguntas, que va a ser muy mental, y durante mucho tiempo esa mente, como no era una amiga mía o no era alguien que jugase a mi favor, durante gran parte de mi vida había sido alguien que me metía en muchos problemas, porque era como un caballo desbocado que yo no controlaba, que yo no entendía, que ni siquiera sabía que podía controlar, que no me daba cuenta que pensaba por sí sola, que tenía un pequeño dictador ahí en mi cabeza que me decía o que me mandaba un pensamiento como una orden, y yo casi sin pensar reaccionaba desde una emoción desbocada, y eso me hacía tener muchísimos problemas, muchísimos enfrentamientos, muchísimas desavenencias con muchas personas y con mucha gente que en el fondo eran por tonterías. Y ahora, cuando empiezo a darme cuenta, una de las preguntas que a mí me encanta hacerme y que te propongo como propuesta para de aquí en adelante, para este 2021, yo lo he tenido que hacer un gran ejercicio para no juzgar o no juzgar y quedarme en el juicio. Evidentemente los juicios a veces salen de forma espontánea y sola, pero podemos darnos cuenta de, ay, mira, estoy juzgando esta situación, y en el fondo todo juicio nace de una incomprensión, de un no entendimiento, y juzgo porque no estoy entendiendo normalmente la situación que veo. En presencia del juicio, el tiempo desaparece y la realidad desaparece, y de pronto entramos en un bucle temporal y no vemos la realidad porque no estamos viendo ni comprendiendo a la otra persona, el por qué vive así, el por qué contesta así, cuál es lo que le hace, los pensamientos, o el nivel de conciencia, o la historia personal o la historia que esté viviendo en ese momento que le esté haciendo reaccionar así. Y cuando podemos empezar a hacernos estas preguntas, a veces a mí me sirve preguntarme, ¿prefiero ser feliz o tener razón? ¿No? Dicen que al sabio le preguntaban cuál es el secreto para la felicidad, cuál es el secreto para que a ti te veas siempre en calma. Y él decía, mira, no discuto con idiotas sobre nada. Y la persona que le preguntaba le decía, eso no puede ser, yo no me creo eso. Y él decía, bueno, quizá lo mismo no tengo razón, yo tampoco, lo mismo es una tontería. Bueno, hay veces que necesitamos simplemente ser felices a tener razón, aunque tu ego, que siempre va a querer tener razón, va a querer luchar, va a querer convencer al otro, va a querer defenderse, va a querer sacar sus argumentos, va a querer imponerse, va a querer hacerse oír. ¿Cuál es tu necesidad detrás de esa situación? Para mí, durante mucho tiempo me he dado cuenta que era mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad de que el otro supiera, o mi necesidad de querer comprender al otro. Muchas veces decía, no, es por el otro, pero no, era por mí, era por mi ego. Es por ayudar al otro, no, es porque te duele verle sufrir. Pero a veces el sufrimiento de la otra persona también es su aprendizaje. Igual que muchas veces los golpes de la vida te han ayudado también, o a veces caerte, te ha ayudado a identificar una piedra y a identificar, mira, la piedra está ahí, el próximo día voy a rodearla o voy a saltarla por encima, pero qué bien que me he caído y qué bien que me he podido levantar y me he sabido levantar. Pues tu hermano también puede levantarse. Entonces a veces necesitamos dejar a las personas también equivocarse. Y esto es otro reto y otra propuesta para este 2021. Deja de intentar convencer a nadie de nada. Deja de salvar a nadie. Nadie necesita tu salvación. Muchas veces no sabemos ni qué es lo mejor para nosotros mismos, pero sabemos cómo solucionar la vida del vecino. Y hay muchas veces que cuando las personas me cuentan sus historias en consulta y me dicen, ¿qué hago? Y mi respuesta es siempre la misma, yo qué sé. Yo a veces no sé qué hacer con mi vida.
¿Cómo te voy a decir qué hacer con la tuya? ¿Quién soy yo para decirte qué hacer con la tuya? Ahora, pues si quieres podemos seguir hablando y a ver si entre ambos podemos llegar a qué distorsiones hay en tu mente, qué distorsiones hay en tus emociones, qué historia personal arrastras, qué programas emocionales están desplegando para que no tengas la claridad para saber qué tienes que hacer o el valor para hacerlo. Cuando no intentas convencer a nadie, no tienes que discutir con nadie. Toda esa energía que gastas en convencer, toda esa energía que gastas en intentar llevar a alguien a tu terreno, en la lucha, en el reconocimiento, esa energía que estás perdiendo para el disfrute, para el compartir, para la creatividad, esas experiencias que estás de cierta manera perdiendo y quitándote a ti misma y bloqueando o hipotecando en el tiempo. Entonces date el permiso para poder escuchar a alguien sin juzgarle, para poder escuchar a alguien sin necesidad de tener que convencerle ni de llegar a ningún sitio, solo por saber cómo es, qué piensa. Le puedes hacer preguntas antes de juzgarle, pues a mí eso no me parece bien, pues yo no lo veo, pues yo lo voy a hacer de otra manera, o yo lo estoy haciendo de otra manera. Es de, bueno, lo estás haciendo de otra manera, pero pregúntale cuál es su motivación para hacer eso. Pregúntale, ¿estás cómodo haciendo eso? ¿Sientes que te acerca a tu objetivo? ¿Te da paz? Perfecto. ¿No te da paz? ¿Quieres que miremos de otra forma, alguna otra forma, algún otro camino para llegar ahí? Pero no intentes salvar a nadie que no te ha pedido que quiere ser salvado. Y aun cuando te hayan pedido ser salvados, dice un curso de milagros que acompañes que tu hermano te lo pide, acompáñale 10 kilómetros, 20 si haga falta, si hace falta, pero que no te ralentice tu camino y que no te ralentice o te desvíe de tu camino. Entonces acompaña pero sin perderte, porque muchas veces nos perdemos acompañando a otras personas, nos perdemos porque queremos que otra persona esté sana y esté en coherencia y en amor, pero a lo mejor necesita esa desarmonía para aprender, para llegar a su coherencia. Y también poder respetar eso es un acto maravilloso. Por otro lado, me venía también a nivel mental, pues algo que bueno, como en los vídeos sucesivos vamos a hablar ya de cosas más emocionales, más energéticas, incluso más espirituales. Estos días lo he reflexionado y me venía una frase que a mí me sirve mucho, que es: no te creas nada. Pero no te creas nada y ya está. No te creas nada, por ejemplo, de lo que te cuento, de que tu pensamiento cambia tu realidad, de que tu emoción cambia tu realidad, de que tu palabra cambia tu realidad. No te lo creas, pero practícalo. No lo juzgues, no lo niegues sin practicarlo, sin haberlo experimentado, porque eso es el mayor acto de ignorancia. Y esto es algo que los humanos practicamos muy a menudo, criticar algo sin haberlo juzgado. Cuando en el primer vídeo decía, yo ahora estoy haciendo una comida al día, ayuno 22 horas y en 2 horas hago mi comida y mi digestión. Muchas veces cuando la gente le cuento esto, o cuando a mí me lo contaron de amigos que estaban en estos procesos de ayuno y de ayunos muchísimo más largos, y me acuerdo una vez que una amiga me dijo de, bueno, pues llevo 3 meses sin comer, solo bebo líquidos, y yo de pronto le decía, eso es mentira. ¿Por qué me va a mentir mi amiga? Pero en mi mente había una disonancia cognitiva, que es esa capacidad o incapacidad de la mente de asumir algo que está que es más grande que sus creencias. Y de pronto yo le decía, eso no puede ser, eso es mentira, porque si no comes te mueres. Entonces, ¿por qué me estás engañando? Y ella me miraba como, Roberto, ¿qué dices? ¿Cómo te voy a estar engañando? ¿Qué necesidad tengo de engañarte? Te estoy diciendo que empecé a hacer ayunos y hubo un momento que fui ayunando y dejé de necesitar el alimento físico. Empezaba a alimentarme de otra cosa, sentía que mi cuerpo estaba bien, de hecho he dejado de tener dolores. Yo le había tratado y había tratado sus dolores y sabía lo que era su dolor físico. Mas después de verle era como de, claro, yo no le puedo sanar y ahora deja de comer y se sana. Pues sí, Roberto, mira, era así. Pero mi ego tenía que aceptar
que yo qué sabía, si yo no había experimentado jamás un ayuno tan largo, si me daba miedo pensar qué pasaba si me saltaba una comida al día, si pensaba que me iba a morir o si pensaba que no podía. Es mentira, siempre puedes un poco más. Cuando estamos haciendo Kundalini Yoga y habéis venido a clases conmigo y sabes que estás con los brazos ahí arriba y estás 3, 5, 7, 10 minutos. Y siempre le digo a las personas, mira, cuando tu mente te diga que no puedes más y que quieres bajar los brazos, no le hagas caso, por lo menos la primera vez, porque siempre podemos llegar más allá de nuestros límites y tu mente siempre te va a decir para antes de llegar a tu límite. Mas eso que buscas, eso que esperas, eso que quieres conseguir está siempre justo más allá del límite. Entonces permítete ir al límite e ir un poquito más allá y luego conócete, siéntete y tú vas a saber cuándo vas a tener que bajar tus brazos o hasta dónde puedes llegar. Mas siempre puedes llegar un poquito más de lo que te has pensado, un poquito más de lo que tus creencias te dicen, un poquito más de lo que tu voz limitante te cuenta. Entonces, cuando te cuenten algo que tú no hayas vivido en primera persona, permítete ponerlo como una posibilidad y decir, bueno, a lo mejor yo ahora en este momento no puedo hacer esto, o no me propongo hacer esto, no me viene bien hacer esto. Pero si tú lo estás haciendo, pues puede ser. ¿Por qué no? Si hay gente que hace cosas increíbles, maravillosas. Y en lugar de criticarlos, deberíamos darles las gracias porque están ampliando la capacidad y la posibilidad de las personas. Porque cuando una persona es capaz de hacer algo, entonces todas las demás son capaces. Entonces está bien que agradezcamos a las personas que van por delante abriendo caminos, porque la selva estaba inexplorada hasta que alguien cogió un machete y empezó a abrir camino. Y allí se encontró algo maravilloso. Y cuando abrió el camino, alguien después pudo seguir avanzando. Pues así funciona con todo, con nuestros límites mentales, con nuestros límites físicos, con nuestros límites emocionales, con nuestra vida, con lo que somos capaces de hacer. A mí me sirve mucho y este 2020 me ha servido mucho encontrar a gente que estaba ganándose la vida a través de Internet y que estaban haciendo lo que les gustaba, lo que querían y que estaban aparte trabajando de algo que les gustaba y disfrutando y trabajando poco y yo decía de bueno, pues si estas personas si lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si estas personas están llegando más allá, ¿por qué yo no voy a poder llegar? Si estas personas pueden dirigir su negocio o tener ingresos pasivos desde su casa, ¿por qué yo no? Si esta persona está haciendo vídeos de internet y está comunicando eso que sabe, sea más o menos experto, ¿por qué yo no? ¿Quién me ha dicho a mí que yo no puedo, que yo no sé, que yo no merezco? Pues me lo he dicho yo, te lo has dicho tú, te lo ha dicho esa parte de ti que está en modo supervivencia, que tiene miedo, que cree porque sus ancestros han vivido desde el miedo, que no puede, que no sabe, que no merece, y eso es mentira. Eres totalmente capaz de lo que te imagines, eres mucho más capaz de lo que crees, mas lo tienes que experimentar. No puedes negarte la vida simplemente porque crees que no. Y cuando aprendemos a cambiar nuestras creencias, a abrir nuestra visión, va a cambiar el mundo que vives. Es muy importante darte cuenta desde qué paradigma estás viviendo. El paradigma es el lugar, la visión, las creencias que sostienen tu realidad. Y con esas creencias tu realidad se va a crear y se va a manifestar. Dice un curso de milagros que tienes dos visiones solamente, la visión del miedo y la visión del amor, pero que solo una de ellas es de verdad. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Vives desde el miedo o vives desde el amor? ¿Vives desde la confianza o desde la desconfianza? ¿Desde la paranoia, el universo conspira contra mí? ¿O desde la pronoia, el universo está a mi favor y me ayuda en todo momento y en todo lugar? Porque tengas una creencia u otra, vas a tener razón y va a ser verdad. Entonces aprende a pensar bien. Es súper importante que aprendas a pensar bien. Por otro lado, a eso ábrete a la experiencia, no critiques y no juzgues sin pasar por esa experiencia. Y cuando pases por ella dirás, esto es para mí, esto no es para mí, esto me ha servido, esto no me ha servido, he descubierto algo.
Yo durante mucho tiempo criticaba a las personas que hoy se dedican a hacer lo que yo hago, acompañar a las personas, hacer psicoterapia, bueno, estar aquí hablando de sus experiencias. Y pensaba que eran unos charlatanes, unos vendehumos. Y mira, la vida me ha llevado a este sitio que yo criticaba. ¿Por qué? Porque cuando tuve problemas importantes en mi vida, cuando tuve bloqueos importantes en mi vida, pues en algún momento la vida me pegó tal bofetada que necesité pedir ayuda. Y en ese pedir ayuda necesité quitarme muchas creencias que me estaban haciendo daño, muchas creencias que me estaban limitando. Y al principio de la pandemia yo tenía la creencia de que acababa de abrir un negocio y que era la primera vez en mi vida que abría un negocio en el que de pronto me había endeudado con un dinero que ni siquiera tenía y que tenía que pagar un montón de cosas y que al estar en mi casa yo, bueno, yo qué sé, que me iba a la quiebra, a la ruina y a todo. Y hubo un momento que dije, pero ¿cómo? Si la vida está trayendo esto, en este momento de mi vida, con esto, ¿para qué? Y hay una solución seguro. ¿Cómo llego a esa solución? Entonces, en vez de enfocarme en el problema, empecé a enfocarme y a orientarme en las soluciones. Vale, ¿dónde estoy? En mi casa. ¿Qué tengo? Un ordenador. ¿Cómo puedo trabajar? Voy a hacer sesiones online. ¿Me da vergüenza? Bueno, pues voy a hacer cursos online. No sé cómo se hacen. Bueno, pues abre YouTube, busca tutoriales. En 2 semanas me había hecho un experto de cómo hacer cursos por Zoom, de cómo hacer cartelería, de cómo hacer marketing digital, de cómo... Hay un montón de material gratuito y gente maravillosa formándose para acompañarte. Deja de buscar excusas y empieza a encontrar la forma, porque quien quiere puede. Un no puedo siempre es un no quiero. Y a mí esto, el día que me dijeron esto, recuerdo que me hizo un clic la mente, porque empecé a darme cuenta de cuántas cosas en mi vida yo me había negado, diciéndome, no puedo estar con esta persona, no puedo acceder a este trabajo, no puedo ganar tanto dinero, no puedo realizar esta actividad, esto no es para mí. Mentira, una tras otra era una mentira. Porque en el momento que decidí yo quiero, empecé a encontrar las formas, a mi cabeza llegaban las ideas de cómo hacerlo, encontraba las personas que me ayudaban a hacer esos proyectos o a conseguir esos propósitos o se iban abriendo las puertas y todo empezaba a llegar. Por lo cual llegamos al siguiente punto que es confía, confía. Y en los momentos donde más difícil es todo, en la noche oscura del alma, donde todo se cae, confía, confía. Confía que no estás separado del mundo, que formas parte del mundo. Confía en que estás sostenido, confía en que siempre hay una solución, confía en que por ley del ritmo todo sube y todo baja, todo llega y todo se va, todo empieza y todo acaba. Es decir, las situaciones difíciles se van a acabar en algún momento y las situaciones y lo que quieres conseguir va a llegar también en algún momento, pero no es gratis. Tendrás que empezar a alinear tu pensamiento, tus creencias, tu emoción, tu palabra y tus actos en último lugar. Muchas veces intentamos hacer cosas, pero no tenemos un mapa mental de cómo llegar hasta el tesoro. ¿Cómo vas a conseguir el tesoro? Si te vas a meter en la jungla y te vas a perder, cariño. Ahí empieza a aprender. Primero hazte tu mapa mental, invoca con tu palabra, y ahora hablamos a hablar de ello, lo que realmente deseas, lo que realmente quieres. Y a partir de ahí vamos a caminar. Pero camina confiando. Todo lo que ocurre, ocurre porque tiene que ocurrir. Y todo lo que ocurre es perfecto, aunque te venga mal en este momento, aunque no te lo esperes, pero la vida sabe por qué hace las cosas. Todo lo que ocurre, ocurre por tu mayor beneficio. Formas parte eres la célula del cuerpo que es la vida. Igual que tú te alimentas para nutrir a tus células por ellas, igual que muchas veces te desintoxicas y a veces tienes que vivir procesos complicados en una desintoxicación, tienes que vomitar, tienes que tener fiebre, tienes que tener una inflamación y tus células se resienten. Pero cuando sueltas ese tóxico, tus células se vuelven a nutrir, se vuelven a regenerar. Entonces, la vida hace lo mismo contigo. Tú eres la célula de este cuerpo que es el universo, de este cuerpo que es la vida.
y este cuerpo se mueve y te mueve junto con él para decirte, oye, tú también formas parte de mí, tú también formas parte de la vida, entonces voy a moverte. Entonces cuando la vida te mueva, pregúntate, ¿para qué me está moviendo la vida? ¿Qué beneficio me va a traer este movimiento? Decía Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, la vida te libera de cosas, te hace andar más ligero para que llegues cuanto antes a tu destino. Cuando aprendes a verlo así, cuando aprendes a desapegarte, y esto tiene mucho que ver, ¿no?, con el siguiente paso, que es suelta las expectativas y confía. Hay una frase en yoga, en la teoría del yoga, que es Abhyasa y Vairagya. Cuando lo escuché, estas dos palabras, me las apunté así en boli en la muñeca y miré a la persona que estaba al lado y le dije, eso me lo voy a tatuar. Abhyasa significa práctica constante. Vairagya significa desapego del resultado. Es decir, practica que mañana llegarás, ¿no? Cuando empiezas a hacer yoga y de pronto te llevas tus manos al suelo y no llegas ni a las rodillas. Y cuando llevas un tiempo practicando, de pronto un día tocas el suelo porque tu cuerpo se ha soltado, porque has practicado y no te has frustrado. Es decir, no puedes llegar de 0 a 100. Hay una ley en las leyes universales que es la ley de la evolución. Quiere decir que primero va el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Que no puedes llegar al 5 sin pasar por todos los demás. Aunque hoy en día estamos viviendo momentos de crecimiento exponencial por el subidón de la frecuencia Schumann y vamos a pasar del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, del 16 al 32. Esta es la velocidad del mundo que viene, así que prepárate. Supongo que ya lo notas en el tiempo, porque un día de 24 horas, hoy realmente parece que tiene 12, 14, 16, es lo que dicen los físicos cuánticos, ¿no? Que se está acelerando el espacio-tiempo, por eso no te da tiempo a hacer nada en un día. Por eso yo necesito dejar de comer, dejar de dormir para hacer todas las cosas que quiero hacer, porque a veces siento que se me escapa el tiempo para todo lo que me apetece compartir, aprender, vivir, experimentar y, bueno, aprender que hay una ley de la evolución, que todo ocurre. A veces para sanarte de algo tienes un síntoma físico y la vida te dice sí, pero no puedes tomarte una pastilla y ya está, tienes que hacer un proceso personal. A veces tu pareja te deja y tú quieres empezar otra relación, pero no puede ser, porque tienes que hacer un duelo. Siempre hay un proceso tras otro proceso y tienen una coherencia y un sentido. La vida te mueve por amor, desde el amor y para el amor. No lo olvides, esto es una premisa súper importante. Apúntatelo como tip para el 2020. Práctica constante, desapego del resultado. Es decir, confía y sigue. Es decir, a la mente hay que entrenarla. Tú cuando vas al gimnasio y ves al lado a alguien levantando 200 kilos y tú con 5 haces así y no puedes. Bueno, confía, él no empezó ayer. Él lleva años entrenando o ella lleva años entrenando. Cuando lleves un poco tiempo te darás cuenta que levantas 20, y luego 30 y luego 50. Y pasado mañana o el año que viene o dentro de 5 años levantarás los 200 que levanta la otra persona. Cuando mires al de al lado, míralo para inspirarte, no para compararte. La comparación te va a llevar a la desvalorización. La inspiración te va a hacer agradecer al otro que va abriendo el camino en la jungla para que tú puedas pasar después y llegar a la profundidad. Deja de competir, porque eso te va a quitar mucha mierda mental. Luego vamos a hablar de las fantasías que nos creamos. ¿Qué más? Tu palabra. Tu palabra es súper importante porque con tu palabra estás creando tu realidad. Y está muy bien que empieces a escuchar tu palabra y que tu palabra sea realmente lo que quieres decir y que te acerque a lo que quieres decir. Mira, a mí en las relaciones personales muchas veces me he dado cuenta que en mi familia, que en mis amistades durante mucho tiempo, la ironía, el meterte con alguien así como de broma, pero plas, zasca, ¿no? Ahí como, ahí le ponías ahí el cuchillito ahí bien afilado con una broma, pero en el fondo, ¿cuántas veces nos han hecho daño gente que queremos con una broma, que era una ironía? Pero, ¿qué intención tienes detrás de tus palabras? ¿Es necesaria las ironías? Es mucho más bonito y es mucho más eficiente decirle a la gente lo bonito y lo bueno que tiene, reconocerle a la gente
y si le ves y no hundirle más, ¿vale? No buscar la confrontación, buscar el entendimiento. ¿Qué palabras estás usando? ¿Qué tipo de palabras y qué intención hay detrás de tus palabras? Porque eso es súper importante. Me venía el trabajo de los 4 acuerdos, que sabéis que yo trabajo mucho con los 4 acuerdos. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras, di siempre lo que quieres decir. Di siempre lo que quieres decir, porque con tu palabra estás creando tu realidad. Cuando te dices no puedo, o cuando al otro le dices no eres capaz, o eso es mentira, ¿qué vibración estás poniendo ahí? ¿Te acuerdas de los mensajes del agua de Masaru Emoto? Cuando hay una vibración positiva, un estímulo positivo, las moléculas del agua se cristalizan de una forma perfecta, haciendo geometría maravillosa y armónica. Cuando les ponen una palabra, un estímulo negativo, de pronto esa geometría se deshace, se desarma, enferma. Eres 70-80% agua. Tu interior es agua. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué palabras? ¿Qué pensamientos? Pero también qué estás consumiendo. ¿Qué cine? ¿Qué música? ¿Qué relaciones? ¿Qué ambientes estás consumiendo? Porque una canción también es un decreto. Cuando estás escuchando reggaetón con letras que te dicen que eres un cacho carne, que dale papi, dale, o cuando te están diciendo es que odio a la humanidad porque yo qué sé, cuando escuchas algo más oscuro, ¿qué lenguaje estás utilizando? ¿Qué lenguaje estás escuchando? Cuando criticas a alguien o cuando oyes a alguien criticar a otro, cuando oyes a alguien quejarse, todo eso lo estás recibiendo, es nutrición para tu mente, para tus células. Empieza a cuidar y hacer un ayuno de malas palabras, hacer un ayuno de malas relaciones, de mala música, de malas vibraciones, porque eso va a nutrir tu interior y si tu interior está nutrido, tu exterior se verá reflejado y se verá transformado. Es muy importante. Mira, el segundo acuerdo dice no te tomes nada a lo personal. El otro habla desde su herida, el otro habla desde su miedo y tú reaccionas desde tu herida. Es muy importante que no entres en la batalla del otro, que de pronto te puedas parar y decir, esto no, cuando alguien te entrega un regalo, tú eres libre de saber si lo coges o no. Permítete no cogerlo, eres libre de no hacerlo. Eso está en tu mente, cuando tu mente te dice, es que lo está haciendo aposta, es que te quiere hacer daño, es que todo el mundo hace lo mismo, es que esta persona siempre quiere. Olvídate de eso. Para ese pensamiento y permítete reprogramarte y decir, esta persona sufre, pobre, mírale, está sufriendo, tiene miedo, tiene rabia, tiene dolor y por eso sufre. A mí me encanta decirle a la gente, mira, las personas felices no se dedican a joder al resto. Quien se dedica a joder, a criticar, en el fondo es porque es infeliz con uno mismo. Cuando te veas criticando es porque tienes dolor dentro, es porque eres infeliz dentro. Mira, las personas felices se dedican a disfrutar de su vida. Dedícate a disfrutar de tu vida, deja en paz al mundo, ni les salves, ni te enfrentes a ellos. Dedícate a disfrutar, tu vibración va a cambiar, la gente se va a acercar a ti, vas a ser un imán de buena vibración y tus proyectos van a triunfar y van a llegar las personas, las situaciones, los trabajos, el dinero. Va a llegar todo de forma fácil cuando dejes de mirar al mundo que tienes ahí fuera para criticarlo, para intentar cambiarlo, para luchar contra él o para juzgarlo. Cuando lo empieces a usarlo para darte cuenta de quién eres tú, de cómo piensas, cómo sientes, de para dónde quieres ir, de es verdad, me están dando un ejemplo que no me gusta, maravilloso, porque sé que para el otro lado. Es verdad, me están dando un ejemplo que me vale, estupendo, porque me inspira y me anima a crecer. Reprográmate, oriéntate a soluciones. Esto es ser dueño de nuestra mente. Yo decido qué quiero hacer con lo que estoy viviendo. Tomar ese momento de conciencia y la libertad de decidir qué quiero hacer, qué quiero pensar, es un acto de libertad enorme que va a transformar tu vida. El tercer acuerdo de esta teoría de los 4 acuerdos, o de esta historia de los 4 acuerdos, es no hagas suposiciones. Olvídate de cuando te decía antes, este piensa mal de mí, este me quiere hacer daño,
es que seguro que me está criticando, es que lo hace por... Olvídate de eso, deja de construir. ¿Tienes dudas? Pregúntale. Oye, ¿por qué haces esto? Mira, a mí me hace daño cuando haces esto. Yo no quiero relacionarme así, no me gusta relacionarme así, sé que hay otra forma, necesitas ayuda, o yo simplemente si seguimos haciendo así, o viviendo así, o tratándonos así, yo voy a salir de esta relación. Pregunta las dudas que tengas. ¿Cuál es tu intención detrás de esto que haces? Pregúntale, pregúntale. Permite que con tu palabra saldar tus dudas. Y desde el amor y desde el humor se puede comunicar todo. Así que permítetelo, es fácil. El cuarto acuerdo dice, haz siempre lo mejor. Da lo mejor de ti mismo. Y esto es algo que he aprendido este año, que tenía que dar. La primera semana, yo de pronto tenía una deuda de no te quiero decir ni cuántos mil euros. Tenía un retiro preparado y en ese retiro iba a empezar a poder sacar algo de dinero para empezar a devolver dinero a la gente que me había prestado dinero para poder abrir el centro. Y me di cuenta que de pronto estaba en bloqueo y lo único que se me ocurrió es, fíjate qué locura, da lo que tienes. Da lo que tienes. Cogí la lista de la gente que estaba apuntada al retiro y dije, a ver, ¿quién está peor que yo? Tranquilamente. ¿Quién necesita realmente el poco dinero que tengo ahora mismo? De cierta manera sabía que tenía una pareja, unos papás que me iban a ayudar, pero por mí mismo tenía ese miedo. Pero de pronto dije, mira, tengo esto y lo voy a dar. Y de pronto llamé a esas personas y les dije, mira, el retiro se ha cancelado, te voy a devolver la reserva. Y devolví las 2 primeras reservas. No habían pasado 24 horas y de pronto un par de personas, sin que yo les dijera nada, me habían hecho ingresos en mi cuenta y me habían comentado, mira Roberto, especialmente una de ellas, ¿no? Me hizo muchísima ilusión porque le llamé y le dije, oye, que creo que te has equivocado, que me has ingresado ahí un dinero en mi cuenta y el retiro se ha suspendido, supongo que era por esto, y me dijo, no, pero mira, llevo tiempo sin ir a verte y tú siempre me dices que a los médicos chinos se les pagaba cuando la gente estaba en salud. Entonces yo ahora me encuentro bien, estoy en salud, así que he decidido hacerte un ingreso porque siento que ahora lo ibas a necesitar. Mira, se me caían las lágrimas y de pronto de la emoción, de la gratitud y del agradecimiento, ¿no? Y desde aquí, que seguro que está viendo este vídeo y sabe quién es, pues bueno, se lo agradezco públicamente, ¿no? Porque ese momento estuve llorando una tarde entera porque sentí que había hecho ahí como una sanación súper grande. A partir de ese momento empezó a llegar por sitios muy diversos y muy locos y empecé a hacer cursos y de pronto acabé el confinamiento con, casi como si hubiera trabajado, o incluso con un poquito más, con un sueldo como si hubiera trabajado. Y decía, qué fuerte. Y lo único que tenía que hacer era un patrón, cambiar un patrón mental de, claro que puedo, claro que se puede, claro que es posible, y me voy a entregar y voy a dar lo mejor de mí. Y lo que pueda, lo voy a entregar gratuitamente. Y lo que no pueda, le voy a poner el precio simbólico o el valor que yo sienta que la gente puede pagarlo. Y quien no pueda, pues que me lo diga, que ya lo hará gratis. Y así llevo funcionando años. Y la prosperidad y la abundancia viene junto con esa actitud. Yo durante mucho tiempo no daba por miedo a perder, pero lo que das no es algo material, lo que das es la intención detrás de lo que das. Y cuando das con amor y con confianza, la vida te va a devolver en función de la emoción y la vibración que le pongas. Así que permítete una y otra vez dar y darte y entregarte y entrega lo mejor de ti. No entregues algo mediocre, da lo mejor, porque si das lo mejor, la vida es un boomerang, vas a recibir lo mejor y no hay nada como darte y ser natural y ser real y ser honesto, porque la vida te va a entregar lo mismo. Decía el Maestro Jesús que por sus actos les conoceréis y ahora nos estamos encontrando. La gente de buen corazón, esta es la comunidad consciente que estamos creando, la gente que quiere crecer desde otro lugar. No sé si esto te resuena o no, si te parece muy místico, muy cursi. A mí me vibra desde hace muchos años y es sobre lo que estoy edificando mi vida, lo que siento que me sirve. Y mientras hablo y te cuento todo esto, en el fondo siento que estoy haciendo
terapia y me veo aquí reflejado en la cámara y me doy las gracias también por poder decirme esto y expresarlo con palabras y tener el valor de expresarlo con palabras y expresártelo y compartírtelo. A mí me ha servido como medicina y siento y espero que para ti también lo sea. Bueno, y para acabar, me gustaría hacerte unas preguntas a ti que estás viendo este vídeo. ¿Cuál ha sido tu actitud en este año 2020? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cuáles han sido tus pensamientos? ¿Desde dónde has vivido? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Has sentido que tus creencias te han servido? ¿Te han acercado a tus proyectos, a tus objetivos? ¿Te han ayudado a salir de la crisis o te han metido más en el hoyo? Si te han metido más en el hoyo, tienes que revisarlo. Si te han separado de las personas, tienes que revisarlo. Si te han hecho sufrir o enfermar, tienes que revisarlo. Porque hay algo de lo que todavía no te has enterado y está ahí, está disponible para ti, tú también lo tienes, no lo dudes. ¿Has pasado el 2020 discutiendo, luchando o aceptando, transformándote, fluyendo, buscando la forma, creando? ¿Has pasado este año 2020 juzgando o experimentando? ¿Te sientes solo o te sientes sostenido? ¿Te sientes sola, te sientes sostenida? Yo hago este taller porque me he sentido totalmente sostenido este año. Creo que ha sido el año que más sostenido me he sentido. Primero por mí mismo, porque he sentido que era dueño de mis creencias. Segundo, porque cuando las he compartido he recibido de todos vosotros un montón. Tanto que, mira, llevo una hora, una vez más, hablando para regalaros esto y esperando que os sirva como medicina. Entonces, bueno, espero que todos estos tips que van por ahí sueltos, ¿no? Hay un pequeño guión simplemente y sobre eso voy hablando lo que me va viniendo, lo que voy sintiendo que necesito compartir. Estamos en este inicio de la transición a la era de Acuario, donde nos toca ser reales, donde los guiones hay que romperlo, donde la estructura ya se ha caído, donde hay que ser natural, donde hay que sacar lo que tenemos dentro, donde hay que improvisar. Y bueno, pues esto es lo que quiero ofreceros en estos vídeos, ¿no? Que de este pequeño guión podáis sacar estos tips. Espero que encuentres algo de lo que estabas buscando y mucho de lo que no esperabas encontrar, pero que te sirva. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado. Si te ha gustado este vídeo, comparte esta información con la gente que tienes cerca. Comparte este canal de Telegram donde sabes que voy compartiendo textos, eventos, formaciones, cursos y mucha información. Y donde todavía quedan 3 vídeos más, 3 partecitas de este pequeño taller improvisado en el que os voy a agradecer de corazón que estéis ahí, que lo recibáis, que lo compartáis y que os nutra, y porque a mí me nutre mucho todo eso que, bueno, cuando veo a la gente que vuelve y que me dice, mira, gracias porque al final todo esto me ha servido, me ha hecho pensar, me ha hecho plantearme algo, me ha hecho cambiar mis creencias y he visto cómo mi vida ha cambiado y mira, yo qué sé, algo se ha movido, algo se ha sanado. Yo me encuentro pagadísimo con eso. Siempre le digo a la gente, ¿no?, que hay un intercambio económico porque vivimos en este plano dual y es maravilloso que lo haya. A mí me parece perfecto. Pero no tiene tanto valor como eso que siento cuando alguien me comparte que esto le sirve. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, seguimos creando esta comunidad consciente. Pásale este enlace a todo el mundo que sientas que le pueda interesar, le pueda servir o le pueda venir bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un día maravilloso. Gracias.